Bajo la cobertura de la oscuridad, un francotirador solitario llega a su puesto oculto. Desempaqueta su fusil con eficiencia practicada, ensamblándolo pieza por pieza de forma casi ritual. Instalado entre las sombras, su mirada se reduce a un único foco, el objetivo desprevenido. Con el tiempo aparentemente suspendido, aprieta el gatillo con concentración inquebrantable y logra un disparo a la cabeza con una precisión escalofriante. El objetivo se desploma. Con la misma rapidez, el francotirador desarma el fusil y se retira en la noche, mientras la zona permanece ajena a la silenciosa danza de la muerte que acaba de ocurrir. Suena cinematográfico, ¿verdad? Es porque lo es. Escenas así solo existen en la ficción, creadas por la imaginación de Hollywood. La realidad es que esta escena, aunque breve, está llena de errores. En la vida moderna, los francotiradores rara vez están solos. Pueden pasar entre 1 y 3 días acechando a su objetivo, no están listos para disparar de inmediato y, como sugiere el título de este video, rara vez apuntan a la cabeza. Ahora bien, algunas de esas inexactitudes resultan comprensibles, pero evitar el disparo a la cabeza suele sorprender a mucha gente. Después de todo, ¿no es la función de un francotirador neutralizar a su objetivo con un solo disparo preciso? ¿Y qué mejor parte del cuerpo que la cabeza? En realidad, existen zonas mucho más eficaces a las que apuntar, y neutralizar al objetivo ni siquiera siempre es la tarea principal del francotirador. Dado que esta figura se malinterpreta de múltiples maneras, es momento de disipar los mitos y arrojar luz sobre la realidad de las operaciones de francotiradores. Para ello, debemos desglosar lo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos denomina el arte del disparo. Empecemos por la mentalidad del francotirador. ¿Qué piensa antes de apretar el gatillo? No hay una sola respuesta. En realidad, intervienen docenas de consideraciones, organizadas mentalmente como una lista que debe cumplirse casi por completo antes de disparar. La primera consideración es la balística, la bala. Los francotiradores deben contemplar cualquier factor que pueda afectar la trayectoria del proyectil. Este conocimiento profundo es lo que los separa, siendo menos del 0.5% del ejército estadounidense. Da al resto de soldados con buena puntería. La balística se divide en interna y externa. La interna abarca todo lo que ocurre dentro del fusil, el paso de estría del cañón, el peso y tamaño de la bala, factores que influyen directamente en su estabilidad y comportamiento a largas distancias. Como dicen los instructores, la bala no te va a mentir. La balística externa incluye todo lo que afecta al proyectil tras salir del cañón. Viento, humedad, temperatura, densidad del aire y presión barométrica. De todos ellos, el viento es el más impredecible y peligroso, capaz de cambiar de dirección y velocidad sin previo aviso. No sorprende que explique la mayoría de los tiros fallidos. Por eso los francotiradores analizan el entorno con atención, observando basura, vegetación, humo, polvo o cualquier objeto liviano que delate el movimiento del aire a lo largo de la trayectoria. Otra consideración sorprendente es la curvatura y rotación de la Tierra. Esto se debe al efecto Coriolis, una desviación causada por la rotación terrestre que puede alterar la trayectoria de la bala, especialmente a largas distancias. En el hemisferio norte, la desviación es hacia la derecha, en el sur, hacia la izquierda. Unos pocos centímetros pueden marcar la diferencia entre impactar o fallar. Al disparar hacia el oeste, el proyectil impactará ligeramente más bajo. Hacia el este, un poco más alto. A esto se suman otros factores, el ángulo del disparo, la elevación del objetivo, el deslumbramiento solar, la vegetación y cualquier obstáculo en la trayectoria. Como el primer disparo suele ser la mejor oportunidad, el francotirador solo abrirá fuego cuando la mayoría de estas variables se alineen. Cuando ocurre, se pronuncian dos palabras, tirador listo. Ahora bien, ¿cómo permanecen ocultos mientras acechan? La respuesta se resume en dos palabras. Traje Guille. Este es uno de los elementos más importantes del equipo, ya que permite mimetizarse con el entorno usando vegetación local. Pero su función no es solo camuflar colores, también debe romper las líneas naturales del cuerpo humano, cuello, hombros, axilas e ingle, que el ojo detecta fácilmente.
Por eso, en el curso de élite de francotiradores del Ejército de Estados Unidos se dedica un día completo a aprender a confeccionarlo, reforzarlo y probarlo mediante el llamado lavado de guille. Con el camuflaje resuelto, queda el fusil. Estados Unidos utiliza más de 50 modelos distintos, dependiendo del entorno y la misión. En lugar de listarlos todos, centrémonos en uno muy apreciado, el M2010 Enhanced Sniper Rifle. Este fusil de cerrojo, recamarado en .300 Winchester Magnum, tiene capacidad para 5 cartuchos, un alcance eficaz superior al kilómetro y un diseño adaptable que lo hizo popular desde Afganistán. Curiosamente, se han fabricado alrededor de 2.500 unidades, una cifra muy cercana al número total de francotiradores del ejército estadounidense. El montaje sigue una secuencia precisa: acoplar el cañón, insertar el cerrojo, montar el visor óptico Leupold Mark IV, fijar el bípode, instalar el supresor y verificar cada componente. Si todo está en orden, solo queda disparar. Pero no a la cabeza. Las cabezas son objetivos pequeños y en constante movimiento, casi imposibles de impactar a larga distancia. Por eso, los francotiradores apuntan al centro de masas, normalmente la parte superior del torso, o alternativamente a la zona de la pelvis. Estas áreas albergan órganos vitales y ofrecen una superficie mayor, aumentando la probabilidad de impacto. En algunas misiones, incluso se busca herir en lugar de matar, ya que un herido puede sacar de combate a varios enemigos que intentan evacuarlo. Solo en casos específicos, como objetivos con chaleco antibalas o intervenciones policiales a corta distancia, se considera el disparo a la cabeza. Con esto desmontamos uno de los mayores mitos. Pero hay más. Los francotiradores no solo acechan y disparan. En cerca del 90% de las operaciones realizan tareas de reconocimiento, recopilando información crítica para el mando, guiando ataques aéreos y confirmando resultados. Otra función clave es el overwatch, proporcionar cobertura y protección a equipos tácticos. Desde posiciones estratégicas, vigilan y neutralizan amenazas que podrían poner en peligro a sus compañeros. Muchos soldados veteranos aseguran que un francotirador les ha salvado la vida más veces de las que pueden contar. Y, por último, los francotiradores nunca trabajan solos. Operan al menos en binomio, tirador y observador. Aunque Hollywood suele ignorarlo, el observador cumple un rol fundamental. Controla la misión, gestiona el equipo, se comunica con el mando, identifica objetivos y autoriza el disparo. En muchos sentidos, es el verdadero jefe del equipo. Básicamente, el tirador está ahí para apretar el gatillo. Si el tirador falla, el observador hará una corrección rápida para el segundo disparo y transmitirá esa información al tirador, que, con suerte, tendrá más éxito en el segundo intento. Se requiere mucha experiencia para convertirse en observador. Estas personas ya han servido como tiradores, dominando el arte del disparo perfecto, ahora su trabajo es ayudar a otros a hacer lo mismo. Abordemos otra idea errónea de la introducción cinematográfica de este video. No, los francotiradores no están listos para disparar en cuanto se posicionan. Primero deben pasar por el llamado proceso de enfrentamiento de fuego directo. Este proceso puede dividirse, de forma general, en varios pasos. Paso 1, detectar amenazas u objetivos potenciales en el entorno. Paso 2, identificar la identidad del objetivo. Paso 3, decidir si se debe atacar al objetivo. Paso 4, atacar al objetivo tras considerar los factores internos y externos pertinentes. Paso 5. Evaluar el impacto inmediato del disparo. Ahora bien, estos pasos pueden parecer simples, 1, 2, 3 y listo, pero en realidad pueden pasar días entre algunos de ellos. Ser francotirador requiere una enorme cantidad de paciencia. Lo mismo ocurre con la disciplina y la atención, ya que el francotirador necesitará mucho de ambas para mantenerse concentrado durante la misión pese a toda la espera que implica. Durante este tiempo, suelen operar sin la ayuda de su unidad, por lo que también deben aprender a gestionar sus recursos de forma eficaz. Todas estas habilidades plantean una pregunta inevitable: ¿puede cualquiera, o cualquier cosa, reemplazar a los francotiradores?
Esto nos lleva al siguiente mito: la tecnología está dejando obsoleto su rol. Según un instructor del curso de francotiradores del Ejército de Estados Unidos, esta afirmación es absolutamente falsa. Claro, drones, robots y satélites pueden ayudar enormemente, reforzando capacidades de vigilancia y reconocimiento. Sin embargo, la combinación única de habilidades, adaptabilidad y toma de decisiones que posee un francotirador humano lo hace insustituible. Y eso sin mencionar que la tecnología puede ser poco fiable en condiciones meteorológicas adversas o bajo interferencias electrónicas. Por eso se les enseña a no depender totalmente de la electrónica, aunque existan herramientas que ayudan a calcular factores cruciales como la distancia, la velocidad del viento y las condiciones del entorno. La herramienta utilizada para calcular la distancia se llama telémetro. Este dispositivo envía un pulso láser hacia el objetivo y mide cuánto tarda en reflejarse y regresar. Los telémetros de grado militar pueden operar a distancias de hasta decenas de millas y suelen combinarse con monoculares o binoculares. Aún así, muchos francotiradores emplean estos dispositivos sobre todo para verificar datos. En última instancia, confían en su entrenamiento y habilidades para tomar decisiones críticas. Hablando de esas habilidades, si se trasladan al mundo civil, pese a otra creencia popular. Por eso, organismos civiles y gubernamentales suelen reclutar a francotiradores tras su paso por el ejército. Gracias a su conjunto de atributos, pueden destacar en funciones que requieren observación aguda, toma de decisiones bajo presión y conciencia situacional. Bien, ya cubrimos la mayoría de los grandes mitos sobre los francotiradores. Ahora, hagamos una ronda rápida para desmontar algunos de los más locos. Número 1. Los francotiradores no toman diazepam para reducir el temblor. Este medicamento puede ser común en videojuegos, pero en realidad podría provocar somnolencia, mareos y olvidos. Número 2. Los francotiradores no contienen la respiración al disparar. Eso privaría de oxígeno al cuerpo y haría menos firme la puntería. En su lugar, se entrenan para controlar la respiración y efectuar el disparo durante una pausa respiratoria natural. Número 3. Los francotiradores no cierran un ojo al disparar, pese a lo que sugieren muchas películas. Disparar con un ojo cerrado limita la visión periférica y la conciencia situacional, además de generar tensión innecesaria en el ojo abierto, afectando el enfoque y el rendimiento general. Pero supongamos que algo afecta el desempeño y el francotirador falla. ¿Qué ocurre entonces? Todo depende de las circunstancias y del objetivo. Si actúa con suficiente rapidez, podría ajustar y realizar otro disparo. Esto es posible principalmente gracias al splash del primer tiro, es decir, el punto exacto donde impactó. Aún así, fallar un disparo puede comprometer gravemente la misión, sobre todo si revela la posición del francotirador. Con esto en mente, abordemos otra pregunta frecuente: ¿qué les ocurre a los francotiradores capturados? La respuesta corta es: nada bueno. Por lo general, son tratados mucho peor que otros prisioneros de guerra debido a la naturaleza especializada de su entrenamiento y a la amenaza que suponen para el enemigo. Estos enemigos los ven como tesoros de inteligencia, por lo que a menudo los someten a interrogatorios duros que pueden desviarse de las normas de la guerra. Con esto en mente, no sorprende que muchos prefieran morir antes que ser capturados. Sin embargo, las tropas enemigas no facilitan evitar la captura. A menudo invierten en contramedidas destinadas a capturar a estos soldados o eliminarlos por completo. Entre las más populares se incluyen: usar francotiradores propios para enfrentarse a los de Estados Unidos, emplear vehículos aéreos no tripulados, drones, para detectar posiciones y movimientos, utilizar equipos de interferencia electrónica para perturbar comunicaciones y sistemas de puntería, desplegar unidades caninas para rastrear y localizar. Crear pantallas de humo para interrumpir la línea de visión, lanzarse contra la posición para hacerlo salir, o bombardear el área donde se sospecha que se ocultan francotiradores. Dadas todas estas medidas, es seguro concluir que los francotiradores son vistos como los soldados más mortíferos del campo de batalla. La combinación de puntería, sigilo y capacidad para recopilar inteligencia crítica los convierte en una amenaza formidable y de alta prioridad. ¿Pero cómo se convierten en soldados tan letales?
La respuesta está en el curso de francotiradores del Ejército de Estados Unidos. Ya lo mencionamos al hablar de los trajes Guille, pero esos trajes son solo una fracción de la formación que reciben los aspirantes. Este curso se lleva a cabo en Fort Moore, Georgia, dura 7 semanas y solo unos 300 soldados del Ejército o la Guardia Nacional tienen la oportunidad de completarlo cada año. En el mejor de los casos, lo logrará la mitad, lo que dice mucho sobre lo riguroso del programa. Aquí tienes un panorama breve de lo que implica: semana 1, evaluación física y de tiro, y confección del guille. Semana 2, ejercicios de acecho, detección de objetivos y reconocimiento. Semana 3, fundamentos de puntería y estimación de distancias. Semana 4, escenarios de visibilidad limitada que vuelven los desafíos más mentales. Semana 5, práctica con objetivos en movimiento. Semana 6. Uso de armas nuevas y disparos desde posiciones menos estables. Semana 7, ejecución de misiones completas y calificación por desempeño. Los ejercicios calificados de acecho son la razón por la que la mayoría no supera el curso. Durante estos eventos, los aspirantes pasan horas avanzando a paso de tortuga, intentando acercarse al objetivo sin ser detectados por los instructores, que son expertos en notar el más mínimo movimiento o alteración del entorno. Todo esto simula escenarios reales y prepara a los francotiradores para la complejidad del combate. Esa complejidad también explica por qué nunca dejan de entrenar y aprender incluso después de graduarse. Las tácticas evolucionan constantemente, y ellos deben adaptarse para adelantarse a amenazas potenciales y mantener su reputación como los soldados más temidos del campo de batalla. Y ahí lo tienes. Las preguntas más populares sobre los francotiradores respondidas, incluido por qué evitan los disparos a la cabeza. Ahora te toca a ti. ¿Te ha sorprendido alguno de estos datos? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.